es Expreso Yatasto. Un podcast de Acervo Yatasto. www.acervoyatasto.com. En el episodio de hoy, la autoficción en Muchachos de Juan José Morosoli. La autoficción, un neologismo introducido por Serge Dubrovsky, marca un cambio de paradigma en la teoría literaria y, a pesar de ser casi 3 décadas posterior a la publicación de la única novela de Morosoli, resulta de especial interés su relectura a partir de este nuevo marco teórico, del que carecía la crítica que en su tiempo se interesó por la obra, para añadir una perspectiva en contraste o en diálogo con la misma. Si bien Muchachos se publica en Montevideo en el año 1950, bajo el rótulo de novela, su carácter atípico, no pudiendo satisfacer la norma establecida de la novela decimonónica, desconcertó a varios críticos del momento. Por ejemplo, Benedetti y Elizalde consideraron que se estaba ante una colección de cuentos, pero con la salvedad, a diferencia de publicaciones anteriores de Morosoli, de que mantenía un nexo común que justificaba su unidad, esto es, la presencia del protagonista, Perico. Otros, sin embargo, como Raviolo o Bordoli, aceptaron su adscripción al género novelístico, rechazando que se tratara de una sucesión de relatos breves. Muchachos narra las vivencias de Perico, Pedro Umpierres Lema, durante 4 años de su vida, período que coincide con el final de su infancia y su entrada en la adolescencia. Si bien Perico es el protagonista, pocas veces es quien participa activamente de la acción, limitándose a ser observador de una serie de personajes que irán formando su carácter. Según Mario Benedetti, cada uno de los episodios de la novela tiene su propio Perico, que difiere de los demás, justificando el título de la obra. La reunión de todos estos pericos constituye los muchachos del título. Ante el texto acabado de Muchachos se puede advertir que las peripecias parecen independientes y aisladas entre sí, propiedad que las aproxima más al cuento, cuya concepción para Benedetti estaba representada a partir de un corte transversal de la realidad, en que la peripecia pasa a ser el eje, principio fundamental a partir del cual se construye el relato breve. Este es capaz de demostrar un hecho, peripecia física, un estado espiritual, una peripecia anímica o algo aparentemente estático, un rostro, una figura o un paisaje. El cuento estrictamente debe estar ceñido a una peripecia que marca el principio y el fin de este. Eber Raviolo, por su parte, niega la existencia de varios pericos y si el carácter de este va mutando a lo largo del relato es debido a que el protagonista se encuentra en un momento crucial de su vida, el periodo final de su niñez y sus primeros pasos hacia el mundo adulto, cristalización a través de una serie de hechos y un grupo de hombres que le van dando su último temple. Una postura intermedia será la que adoptará Arturo Sergio Visca, quien afirma que el autor no abandona su condición de maestro del relato breve, más allá de que Muchachos se adscriba o no al género novelesco. Muchachos es un libro importante, donde se dice con eficacia y hondura lo que quiere transmitir y donde supo Morosoli superar la narración corta, conservándola, no obstante, dialécticamente dentro de su obra y mostrándose otra vez como lo que es, como un maestro del cuento breve. En algunos aspectos la crítica ciertamente coincide, como respecto al valor literario que tiene Morosoli a partir de esta obra, y tanto Raviolo como el propio Benedetti no pasan por alto el carácter autobiográfico de Muchachos. Se detienen en el prólogo que el autor dedica a su novela. Será la primera y única vez que Morosoli hará uso de este recurso. No he escrito una obra de arte, sino que he mirado a mi niñez natural y melancólicamente. Y además añade su designio futuro de continuar la obra. Es intención del autor escribir la segunda parte relatando la vida de su personaje desde el día que despidió a Belardo hasta el año 1943. Si no afirma que es un relato con aspectos autobiográficos, al menos lo sugiere. Esta última empresa, la de escribir la secuela de Muchachos, se ve frustrada por su repentina muerte en el año 1957 debido a una insuficiencia cardíaca. Luego de su fallecimiento, Juan Carlos Onetti realiza una crítica muy elogiosa de su obra y a su vez se lamenta de que el proyecto de una segunda novela se haya visto frustrado, afirmando que el autor comenzaría a escribir una novela pensada desde años atrás. Sería la continuación de Muchachos y
su acción cubriría 2 décadas de la vida del país. En el año 1977, es decir, 27 años después de la publicación de Muchachos de Morosoli, el escritor y crítico Serge Dubrovsky introduce el término autoficción para referirse a una novela de su autoría, Fields, como un intento de definición, ya que no se ceñía a los cánones de la novela tradicional ni tampoco de la autobiografía. La autoficción, según Roberto Aprato, designa una modalidad de escritura que consiste en la ficción de hechos reales y responde más a una aventura del lenguaje que al lenguaje de una aventura. Es decir, se utilizan elementos de la vida real, vivencias, recuerdos o distintos hechos de los cuales el autor fue testigo para hacer ficción, y el énfasis está más en la enunciación que en el propio enunciado. Lo no ficcional, aquello que no tiene nada espectacular, lo cotidiano, no produce interés literario por sí mismo, a menos que uno pueda comprender que la manipulación de la misma enunciación lo modifica. Entonces, continúa Prato, se altera el orden habitual de lo autobiográfico. En lugar del relato de una aventura, que en este caso tiene como origen la propia vida del autor, se antepone el juego o la aventura del lenguaje. Otra característica de la autoficción, según la definición de Dubrovsky, es la ruptura con la unidad narrativa de la historia. Al contrario de la autobiografía explicativa y unificante, que quiere recuperar y volver a trazar los hilos de un destino, la autoficción no percibe la vida como un todo. Ella no tiene ante sí más que fragmentos disjuntos, pedazos de existencia rotos, un sujeto troceado que no coincide consigo mismo. Se trata de rehuir de la idea de historia, de relato único que compone el conjunto, y sustituirla por una conexión de vivencias, de fragmentos disjuntos. En el caso de Muchachos, Morosoli cuenta retazos de la vida de Perico dentro de un periodo bien delimitado. El carácter episódico al que hacía referencia Benedetti, que utilizaba para negar su condición de novela, termina siendo una de las características que define a la autoficción. Aprato hace referencia a la intervención en el orden de los sucesos como elemental en el tipo de representación autoficcional. Este desorden se debe a impresiones momentáneas, vaivenes de la memoria, el impacto que significó un episodio particular en contraste con otros. Este factor, sostiene Aprato, es el que más puede desorientar al lector y plantear problemas de comprensión. A su vez, los hechos en la autoficción se desarrollan siguiendo líneas múltiples de probabilidad en función del punto de vista ejercido desde el presente, por lo que todo intento de contar la vida real se enfrenta a la imposibilidad de seguir una misma línea al momento de enumerar esos hechos, siendo necesaria la superposición de caminos simultáneos para poder justificarlos. Hija de su momento, como sostiene Pozuelo y Bancos, la autoficción podría comprenderse mejor si se sitúa en el París de las décadas del 60 y del 70 y se tiene en cuenta algunos antecedentes. Es parte de una reacción contra la multiplicación de autobiografías que había en la época. Los ensayos de Roland Barthes y Michel Foucault intentaban oponerse al biografismo del autor para explicar su obra, y la crisis del personaje como entidad narrativa postulada a partir del surgimiento de la Nouveau Roman, así como también se trató de una reacción a lo que Lejeune denominó pacto autobiográfico, como causa del auge de las autobiografías que tenía lugar en aquel entonces. Esto da como resultado una escritura que no es ni del todo ficcional ni del todo autobiográfica, un experimento que logra en el sujeto un inestable y extraño equilibrio entre lo real y lo ficticio. En el pacto novelesco el lector considera que está frente a un texto ficcional, mientras que en el pacto autobiográfico cree que lee un texto en donde se dice la verdad. Entonces, este inestable y extraño equilibrio no solo ocurre en la creación de la autoficción, sino en su recepción, generando así un pacto ambiguo en el cual, si se pretende ir en busca de los datos reales o autobiográficos, el lector se encontrará con un problema, puesto que el autor da aspectos de su vida en clave, esto es, de elementos simbólicos que esconden las referencias reales de la biografía. Además, el autor tiene la libertad de añadir hechos no vividos, de adjudicarse acciones y pensamientos ajenos a los reales, siempre y cuando estos no escapen de la verosimilitud en relación con lo real a partir de lo cual
se ficcionaliza. Por lo tanto, en el pacto ambiguo, la frontera entre realidad y ficción no es clara, se vuelve difusa. Cuando el lector se enfrenta a la novela de Morosoli, el pacto novelesco queda sellado por el propio texto, dado que no hay nada en él que dé la pauta de que se está en presencia de una narración de carácter autobiográfico. Se trata de un texto narrativo en tercera persona, cuyo narrador es extradiegético, lo que se conoce también como omnisciente selectivo, donde el reflector, como lo denomina Henry James, es siempre Perico. El nombre del personaje principal tampoco coincide con el del autor como en otras autoficciones. Pongamos por caso Marcel en Busca del tiempo perdido de Proust, por poner un ejemplo. Entonces cabe preguntarse dónde hallar esa referencia autobiográfica que confirme su estado híbrido, estrategia retórica mixta que requiere la autoficción. Para ello habrá que remitirse a un paratexto. En este caso, y como ya se mencionó anteriormente, el prólogo que el propio Morosoli decide incluir en Muchachos. El libro para mí tiene una sola justificación. Es aquel libro que deseamos escribir para asir un tiempo que se nos fue en los amigos que murieron, las costumbres que cambiaron y que puede morir totalmente para nosotros mismos si no cumplimos el deseo de escribirlo. No he escrito una obra de arte, sino que he mirado a mi niñez natural y melancólicamente. En este pasaje queda de manifiesto el pacto autobiográfico, aunque conserva una condición que según Prato es sustancial para la autoficción, y es que la identificación entre el autor y personaje está solo sugerida. Morosoli no afirma categóricamente que se trata de una autobiografía, pero admite: he mirado a mi niñez. Sin duda sugiere que el material discursivo del relato tendrá origen en sus vivencias personales, ocurridas en un periodo de su vida que delimita de manera muy precisa, de 1910 a 1914. Uno podría preguntarse por qué la elección de la tercera persona para evocar un tiempo pasado de su vida y no la primera persona, a la que recurre sin embargo en su libro de cuentos infantiles. Perico, cuyo protagonista comparte nombre con el de Muchachos. Es presentado en el primer cuento, El arenero, como personaje y luego pasa a ser narrador en primera persona de los relatos que le siguen. Morosoli, salvo unas pocas excepciones como los cuentos El ruso en la cantera o Loreta, que pertenecen a su primera etapa como narrador, incluidos en el volumen Hombres de 1932, siempre recurrió a la tercera persona. Quizás esto se deba a que en los relatos que componen el libro, Perico, cuyo protagonista es un niño, quiera plasmar una visión más subjetiva, propia de la niñez, mientras que en Muchachos, con Perico ya camino a ser adulto, el autor prefiere un narrador que marque distancia con el protagonista y la tercera persona responda a una búsqueda de objetividad. Ahora bien, habría que determinar cuál sería el proceso de ficcionalización del que se sirve Morosoli. Podemos afirmar a partir del prólogo que hará uso de elementos de la vida real para producir una ficción. Es explícito a su vez el afán de documentar un periodo determinado de su vida. Se puede rastrear en varios de sus ensayos y conferencias la idea de la narración como una manera de hacer historia, una forma de rescate del olvido de un tiempo ya pasado. Morosoli sostiene que pueblos, costumbres, ideas, revoluciones, transformaciones, en fin, han sido defendidas del olvido, que es la forma perfecta de la muerte por las narraciones. Asimismo, el acto de narrar implica contar lo que uno ve, pero al mismo tiempo reconoce que el término, el verbo, narrar, es limitador, pero el narrador, si es artista, al contar como él vio, lo convierte en algo más que una fotografía donde el asunto está solo apresado con un frío de máquina. Es decir, no basta con plasmar la realidad patente como un retrato estéril, una simple reproducción mimética del enunciado, sino que también se trata de hacer énfasis en la enunciación. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en una escena de Muchachos en la cual Perico rescata a una niña, Virginia, que se estaba ahogando en el arroyo. Morosoli describe el final de la hazaña de la siguiente manera: nadó unos metros en busca de los ojos ya sin presencia en el agua, hasta que emergió un brazo en un adiós crispado que quería asir el aire o la luz. Entonces se hundió él también. Cuando volvió a la superficie traía la línea plana y desnuda, pinchando con sus senos la muerta indiferencia de la laguna.
Cuando pudo apoyarse en el firme, curvó la muchacha sobre el hombro, la espalda vuelta hacia su espalda, la cabeza atraída por la cascada de la cabellera lamiendo el agua, el vientre y las piernas muertas y blancas, perfectas de belleza y desnudez. Aquí el autor no se limita a narrar el suceso del protagonista salvando a la niña, amén de que el enunciado ya podría evidenciar un acontecimiento literario por sí solo, por lo heroico de la acción. Sin embargo, es claro el énfasis que tiene la enunciación, la exaltación poética con la que ilustra lo sucedido. Esa realidad que se pretende rescatar del olvido se trata a su vez como si fuera artística, ficcional, moldeable con el cincel del lenguaje, con su función poética, a voluntad del narrador artista. Dubrovsky lo resalta en su definición, le da la posibilidad a la escritura no ficcional de entrar en la noción de literatura, terreno vedado a todo lo que no fuera ficción. De hecho, al referirse a sus primeros pasos como narrador, Morosoli confiesa que no fue el conocimiento de los clásicos del género literario narrativo lo que lo inspiró a optar por este oficio, sino que fueron aquellos hombres de pueblo que, a pesar de ignorar a los clásicos, de ser ajenos al mundo letrado, lograban, a partir del material verídico, un relato capaz de producir un efecto en sus receptores. Fue entonces que comprendió que la forma ideal de relatar, contar o narrar estaba en aprovechar aquello que era verdad y que bastaba para no olvidar aquello que se ceñía al asunto como la carne al hueso para ser justamente objetivo. En otras palabras, en los narradores de pueblo él descubre la importancia de la enunciación por encima de lo enunciado, la aventura del lenguaje. En el narrador como documento, Morosoli ahonda un poco más en su proceso de ficcionalización y describe el uso de lo que él denomina evocaciones como materia prima para la construcción de sus relatos. Según Aprato, por distintas razones, la autoficción dice lo que es real y lo que no es real al mismo tiempo. Esto es, si bien el hecho de contar las cosas como realmente sucedieron ya sería suficiente, el autor advierte otra manera que consiste en contar las cosas como si ocurrieran en la forma que uno desearía que ocurrieran, o lo que es lo mismo, hacer un acto de justicia. La historia del hombre es una eterna lucha por la justicia. Por ejemplo, se podría recurrir a un dato biográfico concreto del autor y compararlo con su representación en la novela. Según indica el escritor Domingo Pastorino, Morosoli debe abandonar la escuela a la edad de 10 años con tan solo 2 cursados para ir a trabajar con el padre debido a la situación económica desfavorable en la que su familia estaba inmersa. Sin embargo, en Muchachos, Perico, que es huérfano de padre, decide dejar la escuela a la cual concurría dada la diferencia social que existía entre sus compañeros y él, entre aquellos de familias adineradas que aportaban económicamente a la escuela y se veían beneficiados por ello, generando una desigualdad que resultaba evidente respecto a los que concurrían gratis, que allá los niños que pagan siempre tenían razón. Además, están separados. En los recreos los otros juegan con pelotas que hasta son de inflar. Y ellos, los gratuitos, miran tristes, inmóviles contra el muro, para no estorbar las corridas de los que se divierten. Y no eran los niños los que les prohibían participar en los juegos, eran los maestros que decían que ellos eran muy brutos y era mejor que no jugaran. Entonces Perico, enfurecido, responde tajantemente a su madre que solo volvería a ir a una escuela si ésta pertenecía al Estado, donde no se hacía diferencia entre ricos y pobres. Esto representa la manera conceptual de la autoficción. En este punto es donde entra la visión de mundo del autor. ¿Qué es exactamente eso que quiere rescatar del olvido? Aquello de asir un tiempo que se nos fue, de rescatar a los hombres de su propia muerte, del olvido, de revelar una realidad, unos hombres con perfil psicológico definido y determinado por el espacio y el tiempo en que habitan o habitaron, aquellos que no han podido ser retratados por centros letrados de la ciudad, que quedan limitados al pintoresquismo ridículo y al falso retrato, alcanzando solo una imagen superficial sin entrar a fondo en el hombre. Morosoli siente la obligación de retratar aquellos rostros que la literatura ha dejado afuera, la muchedumbre que vegeta en los bordes de los pueblos. En resumen, y tratando de reconstruir el proceso de ficcionalización
conceptualización que Morosoli realizó al concebir Muchachos, se podría afirmar, o al menos hacer un esbozo, que se está ante una novela construida a partir de aspectos de la vida real del autor, tomando como punto de partida las evocaciones de una etapa crucial en su vida, aquella en la que deja de ser niño para convertirse en hombre. Morosoli compone un relato ficcional. Ese pasaje de la realidad a la ficción tendrá como primera mediación el hecho de ser recuerdo de un pasado que se manifiesta en el presente y por esa razón tiene el punto de vista del tiempo actual. Luego también se modifica al entrar en la diégesis del universo morosoliano, que es un espacio bastante hermético, creado por una visión del hombre y del paisaje, un juicio de la realidad y una serie de personajes arquetípicos, vivientes, que habitan en sus cuentos y que en Muchachos pasan a compartir un mismo espacio a los ojos del protagonista, Perico, enunciador ficcional, tras los cuales están los del propio actor. Lo ficcional implícito tiene que ver con manipular el discurso y a partir de él producir un efecto y una puesta en escena o montaje en donde se expone lo que uno tiene a la vista, sin un elemento espectacular en busca de atraer al lector. Todos estos elementos hacen que Muchachos solo pueda lograr ajustarse a una categoría introducida casi 3 décadas después de su publicación, como no pudo hacerlo anteriormente con las nociones inflexibles de los géneros literarios a los que los referentes críticos se ceñían, insuficientes a la hora de calificar a una obra tan atípica para su tiempo. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de Café Estudio Audiovisual. Búscalos en Instagram, café-estudio audiovisual.